Puede que las ciudades y los pueblos sean pequeños, pero su historia nunca lo es. Cada lugar tiene un destino y una memoria únicos. Los antiguos romanos lo llamaron Genius Loci, el espíritu protector de un lugar. Ya entonces, hace miles de años, se sabía que una nación que recuerda y conserva su pasado no puede ser conquistada. Este es un nuevo proyecto llamado Rusia Genius Loci. Durante los próximos 2 años, recorreremos el país visitando los lugares más bellos y significativos que han desempeñado un papel único en la historia y la cultura de Rusia. Rusia, el espíritu protector, los alrededores de San Petersburgo. En el último episodio, exploramos nuestra capital del norte, San Petersburgo, donde todo, palacios, iglesias y puentes, representa la historia rusa de los últimos 3 siglos. Hoy vamos a explorar los alrededores de San Petersburgo, municipios que como un collar de perlas enmarcan la ciudad junto al río Neva y atraen a miles de turistas de todo el mundo. Estos distritos fueron construidos durante el reinado de Pedro el Grande y siguieron creciendo junto con el resto de la ciudad. Se convirtieron en parte de la historia de San Petersburgo y de todo el país. Si visitáis San Petersburgo sin ver sus alrededores, os perderéis algo importante. Por ello comenzaremos este viaje por los alrededores en el río Neva. Como de costumbre, Yekaterina Fedotova nos acompañará en nuestra visita. Uno de los municipios más importantes de San Petersburgo es sin duda Kronstadt, donde nace la historia de los núcleos de población que rodean a nuestra capital del norte. La forma más interesante de llegar a Kronstadt es navegando por el Golfo de Finlandia. Podéis coger el ferry turístico Meteor, que zarpa de Admiralteyskaya na Beresnaya. El paseo con guía cuesta unos 1.400 rublos. Hay autobuses turísticos, cuyos billetes cuestan unos 1.000 rublos. Podéis encontrar puntos de información cerca de Gostiny Bur en Nevsky Prospect. Si preferís explorar por vuestra cuenta, podéis coger un autobús ordinario. Salen cada 30 minutos desde la estación de metro de Staraya Dirivnia, o un minibús que sale de las estaciones de Chornaya Riska y Prosvesnia. Recientemente, la isla de Kotlin, donde se encuentra Kronstadt, se ha conectado con las orillas norte y sur del Golfo de Finlandia mediante una carretera de circunvalación. Hasta 1983, cuando se construyó la presa, solo era posible llegar por mar. La carretera completó su recorrido alrededor de la isla hace un par de años. Quizás por eso, la ciudad aún conserva su ambiente singular, antigüedad combinada con un pasado soviético. Las casas, con sus tranquilos patios traseros, se alinean junto a importantes monumentos culturales e históricos. Esta es la plaza principal de Kronstadt Yakornaya. Se llama igual que la plaza del Palacio de San Petersburgo. ¿Y de dónde viene su nombre? Al igual que la plaza Smolnaya, se llamaba así porque allí hervían alquitrán, aquí se almacenaban anclas. Cuando un barco ya no era navegable, traían aquí su ancla. La almacenaban aquí hasta llevarlas a otros barcos. En la plaza principal se encuentra la Catedral Naval de Kronstadt. Fue construida entre 1903 y 13 y está dedicada a San Nicolás, el patrón de los marinos y los viajeros. Se invirtieron 2 millones de rublos en su construcción, una suma astronómica en aquel momento. Debido a su gran tamaño, también servía de faro, ya que los marinos podían ver la cúpula desde el mar. Incluso hoy, cuando el día está despejado, se puede ver desde San Petersburgo. La iglesia fue construida con donaciones personales. Los marinos fueron los principales donantes. Entre 1898 y 1913, donaron un cuarto de sus ganancias a la fundación encargada de la construcción de esta maravillosa catedral. Es una cantidad considerable. Donar una cuarta parte de sus ganancias durante 15 años... Es difícil perderse en Kronstadt. Y podéis encontrar un divertido museo de arte urbano, como este, o comprobar si vuestro reloj está en hora con el reloj de sol, donde también podréis ver la hora de vuestra ciudad natal. Podéis disfrutar de un tranquilo paseo por el malecón
para ver los buques militares. También podéis ver el famoso dique de Pedro, el más grande de Europa en el siglo XVIII. Este dique era único porque podía secarse en un solo día, lo que permitía reparar varios barcos a la vez. No todo el mundo conoce los muelles, pero son una auténtica atracción turística. El famoso mareómetro de Kronstadt. Esta herramienta se utiliza en toda Rusia para calcular la altura y la profundidad del mar e incluso las órbitas de las naves espaciales. Aquí está la regla y el número. ¡Qué interesante! ¿Qué significará? 1824. Es una referencia al famoso poema El jinete de bronce, donde Pushkin describió la inundación que tuvo lugar en San Petersburgo y Kronstadt en 1824. ¿El agua subió de 0 a 3 metros y 67 centímetros? A 3 metros y 95 centímetros el metro se inunda. ¡Oh! Esto es lo poco que faltó para que eso sucediera. ¿Y el nivel 0 está marcado con respecto al mar Báltico? Al mar Báltico. También hay mareómetros en Vladivostok, Ámsterdam. Ah, dime, ¿a qué te dedicas? Acuño monedas, soy herrero. ¿En serio? Sí, tenemos una moneda llamada mareómetro. ¿La diseñaste tú? ¿Sí? Genial. ¿Cuánto cuesta? 200 rublos. Es una ciudad maravillosa. Tiene alma y es muy tranquila y acogedora. Tras pasar unas horas aquí, te sientes como en casa, aunque tu verdadero hogar se encuentre a kilómetros de distancia. Kronstadt es mucho más fría que San Petersburgo, probablemente porque está situada en una isla. Aquí los vientos soplan con más fuerza que en nuestra capital del norte. Esta es la razón por la cual debéis abrigaros, especialmente si venís en invierno. No podéis pasaros el día de una cafetería a otra para entrar en calor. No hay muchas. Sí, me gusta el nombre. Suena muy bien. Mar en calma. Hola. Hola. ¿Qué podéis servir a una turista muerta de hambre y de frío? Tenemos de todo. Si te apetece un bocadillo, podemos prepararte uno con un café. Prefiero algo más consistente. Tenemos platos más consistentes. Estofado, trucha asada. Nuestro borscht está muy bueno. Creo que tomaré alforfón, un té y un bollo relleno, por favor. Aquí tienes. Me han servido el almuerzo en 5 minutos. Es auténtica comida casera. Y lo más importante, solo me ha costado 90 rublos. Maravilloso. También he descubierto que no hay muchos hoteles en Kronstadt y que los turistas suelen alojarse en San Petersburgo. Solo vienen a pasar el día. Y en la cafetería me han dado un mapa con las atracciones más importantes marcadas. Si las ves todas, conocerás mejor nuestra ciudad portuaria. Claro. Y los fuertes ni siquiera están marcados aquí. Es cierto, también tenéis fuertes. Son preciosos, sobre todo en verano, pero también es bonito verlos en otoño. Me alegro de haber venido. El objetivo de Kronstadt era claro. Se construyó para defender a San Petersburgo y las fronteras noroccidentales de nuestro país. Por eso cuenta con una fortaleza. Se trata de una construcción innovadora para los estándares del siglo XVIII. La fortaleza consistía en un núcleo situado en la isla de Kotlin y 2 islas artificiales al norte y al sur, construidas como defensas auxiliares. Este arco defensivo de 25 kilómetros de largo controlaba el paso en el Golfo de Finlandia. Los fuertes de Kronstadt son un espectáculo que no os dejará indiferentes. Pero la única forma de verlos es navegando por el Golfo de Finlandia, lo cual no es un problema. Hay barcos disponibles todo el verano. Podéis hacer diferentes rutas, pero todas incluyen este fuerte, Kronslott, construido por orden directa de Pedro el Grande en 1704. Fue el primer fuerte de la fortaleza de Kronstadt. Cogieron cabañas de madera, las llenaron de granito y las pusieron sobre el hielo. A continuación,
Abrieron el hielo con picos y las cabañas se hundieron hasta el fondo del golfo, una detrás de la otra. Así es como hicieron la isla. También reforzaron el perímetro con bloques de granito para que no la barrieran las tormentas. Así es como hicieron la isla sobre la cual se construyó el fuerte Kronstadt. Este fuerte, que lleva el nombre de Alejandro I de Rusia, es probablemente el más popular y el más misterioso. Recuerda al fuerte Boyard, en Francia, solo que este es anterior. También supera a su homólogo francés en tamaño. Este gigantesco fuerte de 90 por 60 metros fue inaugurado a mediados del siglo XIX. Se consideraba inexpugnable y aún permanece en la memoria del pueblo los logros militares de esta estructura. Se le llamaba el Fuerte de la Peste, porque Alejandro I creó aquí un laboratorio de control de plagas. Fue el tercer laboratorio de control de plagas del mundo y el más productivo. En la primera planta tenían caballos, renos y camellos infectados con peste bubónica. Y cuando los animales mejoraban, los subían a la segunda planta en un ascensor especial. A continuación, se les extraía sangre y con ella hacían vacunas. En el transcurso de 200 años, se construyeron 17 fuertes sobre las islas artificiales del Golfo de Finlandia. Varios más se construyeron en la isla de Kotlin, es decir, en Kronstadt. La ciudad no solo ha sido un sólido bastión de nuestro país, sino también la principal base militar de la flota del Báltico. Kronstadt ha sido fundamental para San Petersburgo y para toda Rusia. Cuando el enemigo atacaba, esta ciudad siempre recibía el primer golpe. Resistió los ataques suecos, ingleses y franceses, finlandés y alemán. Kronstadt luchó, se inundó y ardió. Pero todas y cada una de las veces volvió a recuperarse como un ave fénix, lo que demuestra que es inexpugnable. La característica más distintiva de los núcleos urbanos que rodean a San Petersburgo son los palacios. Y Kronstadt, a pesar de ser principalmente una ciudad fortificada, no es una excepción. Uno de sus edificios más antiguos es el Palacio Italiano construido por el príncipe Menshikov. Pero para disfrutar de una experiencia palaciega, nada mejor que visitar Peterhof, considerada la capital de los alrededores de San Petersburgo, a solo 30 kilómetros de Kronstadt. Para llegar a Peterhof desde Kronstadt, debéis ir a Lomonosov y luego coger un minibús a Peterhof. El viaje dura 1 hora y media. Si vais desde San Petersburgo, debéis coger el autobús cerca de las estaciones de metro Avtovo, Baltiskaya, Leninsky Prospekt o Veteranov Prospekt. También hay trenes que salen de la estación de Baltisky. Y no olvidéis el ferry Meteor, que zarpa de Admiralteskaya y Bortsovaya. Aunque vengáis en autobús, merece la pena que deis un paseo hasta la estación de tren, solo para verla. Este edificio neogótico es tan bonito como los palacios de Peterhof. Fue construido por el gran arquitecto ruso Nicolas Benois a mediados del siglo XIX. Nos encontramos en el exuberante reino verde de los parques de Peterhof. Aunque en la ciudad haya autobuses, no hay nada mejor que pasear por estas calles y parques. Sin duda, encontraréis un gran punto de referencia, la Catedral de los Santos Pedro y Pablo, inspirada en las iglesias rusas de los siglos XVI y XVII. Junto a ella veréis un hermoso estanque con patos. Podéis darles de comer unas tortas que venden en el mercado, justo al lado. Por cierto, los patos siempre tienen apetito, así que es mejor que compréis más de una.
¡Tienen hambre! Sí, ¿Siempre están aquí? desde hace unos 10 años sí. Desde 2004. Se han instalado en el estanque de Olga y ya no se van, porque aquí les dan de comer. ¿Hay algo interesante que ver en la ciudad? Acabo de llegar. Puedes ver el parque superior. Es realmente magnífico. Puedes ir dando un paseo a través de los senderos y los arcos. También puedes visitar el parque inferior, junto al mar. Y deberías ver el Oranienbaum, un palacio que fue muy importante. ¿En serio? Sí, durante la Segunda Guerra Mundial. En Peterhof hay más restaurantes y cafeterías que en Kronstadt, pero tampoco muchos. Como me he comido parte de la torta para los patos y las palomas, no voy a almorzar tan pronto. He llegado a un edificio precioso, la oficina de correos, construida a mediados del siglo XIX, al igual que la estación, y sigue funcionando como oficina de correos a día de hoy. Compraré una postal en el palacio y luego volveré aquí para enviarla a casa. ¿Cuánto tardará en llegar a mi ciudad? ¿Hasta qué hora está abierta la oficina de correos? Hasta las 6. Creo que volveré a tiempo. De camino a Petrov-Boriets, decido estudiar los hoteles de la ciudad. Tiene sentido alojarse en Peterhof si también queréis visitar las ciudades cercanas, Strelna y Lomonosov. Hay variedad de alojamientos, hostales básicos y hoteles históricos, construidos para recordar siglos pasados. Este edificio es una reconstrucción de un plano del siglo XIX. Era de un hotel de carretera donde se alojaron personajes ilustres como Pestel Schwarz y Tolstoy. Alejandro Dumas elogió el restaurante del hotel. El hotel actual también tiene un restaurante y deberíais visitarlo. Una habitación individual estándar cuesta 2.500 rublos por noche, pero también podéis alojaros en un hotel más sencillo por 1.500 rublos. ¡Qué interesante! La casa donde se alojaba Pedro el Grande durante sus viajes era bastante modesta, como todas sus otras residencias temporales, y luego construyeron la residencia real. La entrada está al otro lado de la calle. Bueno, voy a ver el lugar que más gusta a los turistas. La más magnífica de todas las residencias reales fue construida como un majestuoso monumento que glorifica la victoria de Rusia en su lucha por el acceso al mar Báltico. Y los esfuerzos de los arquitectos no fueron en vano. Peterhof es uno de los lugares más visitados de nuestro país. En verano, el lugar está repleto de turistas, especialmente la zona circundante al Gran Palacio. 7.000 personas al día visitan este edificio. En los tiempos de Pedro el Grande, el interior del palacio era increíblemente modesto. Fue la hija del emperador, la emperatriz Isabel I de Rusia, quien ordenó a su arquitecto favorito, Francesco Rastrelli, ampliarlo y decorarlo de acuerdo con los cánones barrocos. Nosotros, como los huéspedes del siglo XVIII, nos encontramos ahora mismo a los pies de la gran escalera, desde donde podemos admirar las tallas de madera dorada, las hermosas estatuas barrocas y las ornamentadas paredes. Hay 30 salas en el palacio. De acuerdo con la moda del siglo XVIII, se suceden una tras otra, como si estuvieran unidas a lo largo de la fachada. Este salón de baile es increíblemente festivo. Su característica principal son las falsas ventanas reflectantes que crean un asombroso efecto de amplitud. La extravagancia de Isabel I era legendaria. Dicen que prohibía a las mujeres usar 2 veces el mismo vestido, y un sirviente especial esperaba en la puerta para registrar los costosos atuendos cuando sus invitados salían de palacio. La sala conmemorativa celebra la potencia armamentística rusa. Se llama Shemsevsky en honor a Shesme, donde tuvo lugar la batalla decisiva de la guerra ruso-turca en tiempos de Catalina la Grande. A continuación, la inmensa sala del trono, con hermosos lienzos decorando sus paredes blancas. Y hay incluso más cuadros en la habitación contigua.
La sala central del palacio se denomina Sala de los Retratos. Aunque fue construida en la época de Pedro el Grande, fue Catalina la Grande quien la convirtió en una galería, cuando ordenó colgar 368 retratos del artista italiano Pietro Rotari. A pesar del impresionante número de pinturas, solo 10 modelos posaron para el artista. Podía pintar a la misma mujer como joven o anciana, leyendo un libro o mirando coquetamente por encima de su abanico. Es comprensible por qué en el siglo XIX esta estancia recibió el nombre de la Sala de la Gracia y la Moda. El estudio de roble de Pedro el Grande es muy diferente al resto de las salas. Su decoración en madera es un claro ejemplo de su simplicidad y moderación. Sin embargo, el Gran Palacio no era el lugar donde al gran reformador le gustaba pasar su tiempo. Su lugar favorito era Montplaisir, un palacio mucho más pequeño. Su nombre se traduce del francés como mi placer. Hay docenas de edificios rodeando la residencia del zar, y prácticamente todos quedaron gravemente dañados durante la Segunda Guerra Mundial. El Gran Palacio sigue siendo restaurado. Sus hermosas fuentes también recuerdan los horribles años de guerra. Sin embargo, contemplarlas ahora solo evoca cosas bellas. Curiosamente, es imposible percibirlas como algo más que una distracción. Representan los elementos, el agua, simbolizan el mar rompiendo contra la costa de Peterhof. La visita a las fuentes del parque inferior cuesta 300 rublos para los ciudadanos rusos mayores de edad. Para universitarios y niños cuesta 150 rublos. En temporada baja cuestan 200 rublos. Durante el fin de semana los precios suben a 400, 200 y 250 respectivamente. El horario de visita depende del día de la semana. El parque está abierto de 9 de la mañana a 6 de la tarde de domingo a viernes y hasta las 9 los sábados. Las fuentes funcionan de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes, hasta las 7 los domingos, pero los sábados hasta las 8:30. El espectáculo de las fuentes tiene lugar a las 11 de la mañana todos los días. Hay alrededor de 150 fuentes en Peterhof. Están situadas sobre 4 cascadas, 3 de las cuales se encuentran aquí, en el parque inferior. Cada fuente es una obra maestra del diseño y la arquitectura paisajística. Vienen turistas de todo el mundo solo para verlas. Disculpe, ¿podría hacernos una foto? Por supuesto, un momento. Hemos venido con nuestros hijos. ¿De dónde sois? Del extremo oriente de Rusia. Eso está muy lejos. De una pequeña ciudad llamada Mursk, situada en el krai de Javarovsk. ¿Es la primera vez que venís? La tercera. Nos gusta mucho. Una de las construcciones más impresionantes, no solo de Peterhof, sino de todo el mundo, es este majestuoso conjunto. La gran gruta con la cascada, el canal y su propio mar. Hay 75 fuentes en ella, además de muchas esculturas y otras decoraciones. Podéis bajar a la gruta y descubrir cómo funciona este ingenioso sistema. Solo requiere de 3 o 4 operadores para funcionar. Si hay otros sistemas como este en otra parte del mundo, deben ser muy pocos. Es un sistema muy ingenioso. Como se suele decir, la genialidad está en la sencillez. Y aquí se cumple. No hay bombas de agua. El sistema funciona gracias a la diferencia de nivel. El punto de partida del sistema de suministro de agua está situado a 110 metros sobre el nivel del mar, cerca de Ropsha,
a unos 12 kilómetros de aquí. Y a medida que el agua fluye en nuestra dirección, su nivel disminuye gradualmente, lo que permite su desplazamiento hasta nuestras fuentes. A través de esta tubería, es fácil adivinar que sale de allí, de la parte superior de la colina. Exacto, sí. Y desciende en dirección al mar. Eso es. Y luego está el sistema de distribución. El agua se redirige a diferentes niveles de la gran cascada. Y eso no es todo. En la llamada gruta inferior se puede ver una pequeña exposición histórica que muestra cómo se construyeron las fuentes. Es increíblemente interesante. Al salir de las catacumbas siempre podéis comprar un recuerdo. Una pluma, una taza, una muñeca, un imán por 100 rublos o un sombrero por 300. Necesito una postal. Hola. Hola, ¿tienes postales? Sí, por supuesto, puedes echar un vistazo. Todas estas cuestan 100 rublos. Y si solo necesitas una, son 10 rublos. ¿Esta hora es? ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Adiós. Debo darme prisa. La oficina de correos cierra a las 6. Hola. Hola. ¿Cuánto cuesta un sello para Moscú? 10,50. Genial. Me ha dado tiempo a enviarla. Una postal es un gran recuerdo. Ya puedo continuar mi viaje. A 40 kilómetros de Peterhof encontramos otro municipio, Pushkin, antes llamado Tsarskoye Selo, donde podréis apreciar la opulencia de los emperadores rusos. Menos de 200 años después, los Romanov construyeron 2 residencias de verano para ellos. A Tsarskoye Selo se la conoce con frecuencia como la ciudad de las musas. Es una ciudad que inspira gracias a los muchos poetas, escritores y artistas que visitaron este lugar, en concreto Alexander Sergeyevich Pushkin, el graduado más famoso del Liceo Tsarskoye. Es un placer despertar en esta ciudad tan limpia y acogedora. No veréis grandes camiones por estas calles, tan solo un mar de árboles y flores. Mi hotel está situado en el centro, o para ser más precisos, a solo unos minutos en coche del centro. Como Peterhof y Pushkin se encuentran en rutas diferentes, es más fácil llegar aquí desde San Petersburgo. Podéis coger un tren de cercanías en la estación de Vitebsky o un autobús o minibús que salen de la estación de metro de Moskovskaya. El trayecto dura unos 40 minutos. También podéis visitar Pavlovsk, a solo 5 kilómetros de aquí. Dicen que es un lugar precioso. Ayer llegué a Pushkin y cogí una habitación en el Hotel Potemkin. Cuesta 5.800 rublos la noche, pero es un hotel de 4 estrellas. Las webs ofrecen diferentes opciones de alojamiento en Pushkin, desde una habitación con 6 camas por 500 rublos hasta un apartamento por 20.000 con cocina y lavadora. La decisión es vuestra. En cuanto a mí, estoy ansiosa por ver la ciudad a la luz del día. He decidido salir temprano. Aquí está Oransernaya, la calle principal. Las obras no disuaden a los transeúntes. Esta parte de la ciudad está llena de vida, pero para explorarla mejor necesito coger algún medio de transporte. De lo contrario, tardaré mucho tiempo. Hola. Buenas tardes. ¿Alquila la bicicleta o alguien la dejó aquí? Sí, alquilamos bicicletas. Ya veo, también hay una cafetería. Es un restaurante familiar italiano. ¿Cuál es el precio medio de una comida aquí en Pushkin? 1.200 rublos por persona en nuestro restaurante. Bueno, es una ciudad turística. ¿Y cuánto cuesta alquilar una bicicleta? 200 rublos la hora. De acuerdo. Me la llevo.
liras cuelgan de estas ramas. Así es como Anna Akhmatova describió este lugar. La ciudad es famosa gracias a las muchas generaciones de poetas y escritores que vivieron o se alojaron aquí. No es casualidad que a Pushkin la apoden la ciudad de las musas. ¿Veis este edificio? Anna Akhmatova fue a la escuela allí. Era un colegio muy prestigioso, ya que entonces la educación no era gratuita. A mediados del siglo XIX, estudiar aquí costaba 40 rublos. En el siglo XX, subió a 80 rublos. Una lástima que no haya una placa conmemorativa. Por cierto, un poco más adelante se encuentra el edificio del colegio actual. Debo decir que hay muchos estudiantes en esta ciudad, teniendo en cuenta lo pequeña que es. Supongo que hay muchas escuelas. También está el colegio masculino donde estudió el poeta Nikolai Gumilov. Era un joven muy serio, gran apasionado de la obra de Oscar Wilde. Por cierto, fue aquí donde Nikolai Gumilov y Anna Akhmatova se conocieron. Supongo que los estudiantes aspiran a ser como sus grandes predecesores. Y de hecho tienen mucho en común. Por ejemplo, caminan por las mismas calles. ¿Podríais decirme cómo llegar al Liceo Sars-Kolsersk y al Palacio de Catalina? Gire en la primera esquina y luego continúe recto. Gracias. Adiós. Buena suerte con tus estudios. Las bicicletas te llevan a cualquier parte en cuestión de minutos. Aquí está el jardín del liceo, donde Alexander Sergeyevich Pushkin jugaba con sus compañeros de clase. Cada clase tenía su propio jardín. En algún lugar de aquí, en la parte delantera del jardín, los estudiantes de primer curso pusieron una placa de madera en la que se leía «Dedicada al genio protector de este lugar», en latín. La placa fue trasladada a San Petersburgo, donde se perdió su rastro en 1917. Con placa o sin ella, el espíritu del lugar sigue vivo aquí y casi puede sentirse. Educación, el favor del zar y la perspectiva de una gran carrera en el futuro. Eso es lo que el Liceo Sars-Kolsersk, el primero de Rusia, prometía a sus futuros graduados a principios del siglo XIX. Muchos padres deseaban que sus hijos estudiaran en este prestigioso colegio, pero solo 30 estudiantes se matricularon aquel año, incluido el joven Pushkin. Este es el ala de los dormitorios, en la cuarta planta del edificio, donde dormían los estudiantes. Esta es la habitación número 14, donde vivió Pushkin. La habitación es muy pequeña porque este edificio no estaba destinado a ser un colegio y el arquitecto Stasov tuvo que reconstruirlo. Dividió el espacio para que dos habitaciones compartieran una ventana. Pushkin compartía su ventana con su amigo Iván Pushin. Los muebles son austeros. Una cama de hierro, un escritorio alto para que los niños tuvieran una buena postura al estudiar y una mesa para asearse con artículos de tocador. Pushkin comparó su habitación con una celda monástica. Pero los estudiantes no pasaban mucho tiempo en sus habitaciones. El día comenzaba a las 6 de la mañana, un vaso de agua para desayunar y a las 7 comenzaban las clases. Los niños estudiaban hasta última hora de la tarde, con descansos cortos para comer y relajarse. Debían permanecer en el colegio durante todo el año y no podían salir ni siquiera en vacaciones. Eran las normas del liceo. Sin embargo, aquí estaba prohibido el castigo corporal, a diferencia de la mayoría de los colegios de la época. Así eran las clases. Aquí daban las lecciones. Hay 6 pupitres y en cada uno se sentaban 5 estudiantes. Los mejores siempre se sentaban en la primera fila y las últimas estaban ocupadas por estudiantes menos diligentes. Pushkin no era bueno en física ni matemáticas, nunca las entendió, pero estaba entre los mejores de literatura francesa y poesía rusa. Aquí están sus notas. Arriba están los nombres de los mejores y abajo los nombres de aquellos que no destacaban. Pushkin es el cuarto empezando desde abajo. Estaba en el puesto número 26. Sacó 6 ceros en las 6 asignaturas que no le interesaban. Los chicos inventaron un poema. La lista de notas es una tontería. ¿Quién es inteligente y quién es tonto? Solo hay ceros ahí, pero ¿qué más da?
El museo fue inaugurado en 1949. Poco a poco se fue recreando el ambiente de la legendaria clase de Pushkin. Este ambiente es especialmente palpable en el famoso Gran Salón, donde Alexander Sergeyevich leyó su poema titulado Recuerdos de Tsarskoye Selo y recibió la bendición de Dershavin. Tsarskoye Selo permaneció en el corazón de Pushkin para siempre. Visitó este lugar 15 años después de su graduación, siendo ya un poeta famoso, acompañado de su esposa, Natalia Gonsharova. Los recién casados alquilaron 8 habitaciones en esta casa de madera, que milagrosamente ha sobrevivido hasta el día de hoy. Ahora es uno de los edificios más importantes de la ciudad. El Liceo está situado en el edificio adyacente al Palacio de Catalina. La ciudad entera fue construida alrededor de este palacio. El edificio protagoniza uno de los misterios más grandes del siglo XX, la desaparición de la Cámara de Ámbar. El rey de Prusia regaló esta gran obra maestra a Pedro el Grande y desapareció sin dejar rastro durante la Segunda Guerra Mundial. Hay al menos una docena de teorías sobre su desaparición, y algunos entusiastas siguen buscándola hasta el día de hoy. El tamaño del palacio es bastante impresionante y su amplia fachada celeste tiene un aire muy festivo, incluso en los días lluviosos. El palacio está abierto todos los días, salvo los martes, y el horario cambia según la temporada. Podéis consultarlo en la web del museo y comprar la entrada de antemano, pero también podéis hacerlo en taquilla. Una entrada cuesta 400 rublos, en temporada baja 200. Encontraréis información tanto en la web como en taquilla. El palacio se construyó en 1724 para Catalina I, la esposa de Pedro el Grande. En un principio no era tan grande, con sus 16 estancias de piedra, como decían. Pero durante su reinado, Isabel I decidió ampliar la mansión. Esta tarea fue encargada al arquitecto jefe del emperador, el príncipe Bartomeo Francesco Rastrelli, quien también reconstruyó el gran palacio de Peterhof. Por cierto, estos dos palacios tienen mucho en común. Casi todo lo que vemos ahora en el Palacio de Catalina fue creado por Rastrelli. Esto es barroco ruso. Este palacio es probablemente el único lugar donde se puede ver el auténtico barroco ruso sin que se le hiciera ningún cambio en el siglo XIX. Es el auténtico barroco de la época de Isabel I, magnífico, opulento, brillante. Brilla mucho cuando le da el sol. Sí, sí. A los artistas barrocos les encantaba jugar con el espectador, pero cada uno lo hacía a su manera. No todos lo conseguían, pero Rastrelli era un genio. En ningún otro lugar verás un salón como este, ni unas tallas de madera tan mágicas. Todo lo que ves aquí está hecho en madera y luego dorado. Solo hay 9 kilos de oro en la sala, porque las láminas son increíblemente finas. Este hermoso cuento de hadas cobraba vida cuando encendían las velas durante los bailes que tanto gustaban a Isabel. Se encendían 700 velas y la estancia se transformaba. Parecía flotar en el aire. Creaba un efecto precioso. La artesanía de madera parecía un encaje dorado. Sí. Parecían arroyos de oro en movimiento. La gente que acudía a los bailes debían sentir que estaban en un lugar mágico, no en una sala. El espacio era ilimitado, por supuesto. Pero después de un tiempo, el estilo vivaz y pomposo de Isabel I colisionó con el sofisticado gusto europeo de Catalina la Grande, quien reemplazó el lujoso barroco por el estilo neogriego que estaba de moda, con la ayuda de otro artista, Charles Cameron. Mira, el estilo es totalmente diferente. Después de ver el esplendor del barroco, esta estancia transmite una gran sencillez, armonía y sofisticación.
Curiosamente, todos los objetos expuestos son originales. ¿De verdad? Siempre han estado en esta sala. Los muebles fueron fabricados por el famoso ebanista George Jacob, que trabajaba para María Antonieta. Y la alfombra aún recuerda los pasos de Catalina la Grande. Increíble. ¿Qué hacía ella aquí? Era la sala en la que Catalina recibía embajadores y diplomáticos. La reina también organizaba aquí veladas para un pequeño grupo de invitados especiales. Estaba de moda escribir poesía, improvisar sobre algún tema. Así que Catalina la Grande también intentó escribir poesía. De hecho, en las salas anteriores dan ganas de bailar y participar en bailes de máscaras. Pero aquí te sientes inspirada. Sí, es cierto. Aquí colisionaban dos gustos diferentes, dos estilos. Es como una discusión. Sí, exacto. Mujeres. Sí. Es imposible no admirar el estilo real. Fijaos en la cámara de ámbar. Es una auténtica obra maestra. La llaman la octava maravilla del mundo. Desapareció sin dejar rastro hace más de 70 años y fue reconstruida recientemente. Muchos especialistas participaron en la recreación de esta obra maestra. Historiadores, historiadores del arte, restauradores de arte, químicos e incluso criminólogos. Y aquí está el maravilloso resultado de su obra. Te sientes dentro de un cofre de ámbar. No olvidéis visitar la tienda de regalos. Aquí está nuestra colección de ámbar. Ámbar mate, de diferentes colores. Miel, cereza, verde. Sí, ¿y cuánto cuesta este? 18.000 rublos. ¿De verdad? Son joyas de plata. Son muy caras. Tenemos otras a partir de 2.000 rublos. Hay muchos parques magníficos en Tsarskoye-Selo, pero el ejemplo más maravilloso de diseño paisajístico es el Parque de Catalina. Hay jardines, como el inglés y el francés, que son muy diferentes entre sí. Estas diferencias reflejan las contradicciones entre los tres gobernantes. Hay estanques en cascada, pabellones de baño y numerosas fuentes y esculturas. Después de una caminata así, me encantaría regresar en coche de caballos, no en bicicleta. Aunque, como acabamos de confirmar, cada gusto es diferente. Bueno, tengo que devolver mi medio de transporte y regresar a San Petersburgo. Ha sido un viaje muy especial, ¿verdad? Parece que he cruzado medio país, no solo los alrededores de la ciudad. Incluso he retrocedido un par de siglos. Debería explorar más. Se cree que la idea de los barrios residenciales apareció por primera vez en San Petersburgo y que este fenómeno único no existía antes de la época de Pedro el Grande. Desde la antigüedad han existido los gorod en Rusia, edificios rodeados por murallas defensivas. Ese es el origen de esta especie de ciudades dormitorio. Cerca del centro de la ciudad estaba el posad, donde vivían los plebeyos, y en las afueras estaban las residencias de los nobles. Eran fincas familiares llamadas imenia, pero los barrios residenciales no existían en el resto de Rusia. Hoy solo hemos explorado 3 de los municipios que rodean San Petersburgo, pero hay muchos más y cada uno merece nuestra atención, al igual que toda la región de Leningradsky, a donde nos dirigiremos en el próximo episodio. Hasta pronto.